La niña apareció en el hospital como una sombra pequeña y decidida, con los zapatos gastados y una mirada demasiado vieja para su edad. El olor a desinfectante la envolvió mientras avanzaba por el pasillo principal, esquivando camillas y médicos apurados. Nadie reparó en ella hasta que se detuvo frente al mostrador de información, estiró la mano con unas monedas apretadas en el puño y preguntó con una voz temblorosa, pero firme: ¿Dónde puedo comprar un corazón? La enfermera alzó la vista, creyendo haber oído mal. Parpadeó, observó el rostro sucio de la niña, sus trenzas desordenadas y esos ojos enormes que no parecían estar jugando. Antes de que pudiera responder, un hombre que esperaba detrás dio un paso al frente. Traje oscuro, reloj caro, el cansancio de quien vive corriendo entre reuniones y decisiones importantes. Había llegado al hospital para firmar unos documentos, nada más. Pero esa pregunta lo detuvo como un golpe en el pecho. ¿Un corazón?, repitió él con suavidad, inclinándose para quedar a su altura. ¿Para quién lo necesitas? La niña lo miró sin miedo, como si ya no tuviera nada que perder. Para mi mamá. El doctor dijo que su corazón está muy cansado. Yo junté dinero, abrió la mano y mostró unas monedas mezcladas con botones y un anillo oxidado. Pero no sé dónde los venden. El hombre sintió que algo se rompía dentro de él. Recordó el diagnóstico que había ignorado meses atrás, las advertencias de su propio médico, el funeral al que no había llegado a tiempo años antes. Tragó saliva y miró hacia el pasillo de cuidados intensivos, donde las luces eran más frías y el silencio más pesado. Ven, dijo al fin. Vamos a hablar con alguien. Caminaron juntos. Los pasos de la niña eran rápidos, como si temiera que el tiempo se le escapara. En una sala cercana, un doctor les explicó con palabras cuidadosas que los corazones no se compraban como pan, que había listas, esperas, probabilidades mínimas. La niña escuchaba sin llorar, apretando los labios. Cuando el médico terminó, ella bajó la cabeza, pero no soltó las monedas. Entonces, ¿no alcanza?, susurró. El hombre cerró los ojos un instante. Sabía que podía pagar tratamientos, equipos, donaciones. Sabía que el dinero abría puertas. Pero también sabía que no podía comprar milagros. Aún así, algo dentro de él se negó a aceptar aquella derrota tan fácilmente. Tal vez no podamos comprar un corazón, dijo despacio, pero podemos buscar ayuda. Y no estarás sola. Esa noche, mientras la madre de la niña respiraba con dificultad conectada a máquinas, él se quedó en una silla de plástico, observando cómo la pequeña se quedaba dormida con la cabeza apoyada en la cama. Pensó en su propia vida vacía, en las decisiones que había tomado solo para sí mismo. Por primera vez en años, el silencio del hospital no le resultó incómodo, sino necesario. Al amanecer, hizo una llamada. Luego otra. Movió contactos, presionó favores, ofreció recursos. No prometió nada a la niña, porque no quería mentirle. Solo le dijo que seguirían intentando. Ella asintió, con una fe que no parecía venir de la esperanza, sino del amor desesperado de quien no sabe rendirse. Los días pasaron lentos. La madre empeoraba, luego se estabilizaba, luego volvía a caer. El hombre comenzó a llevarle comida a la niña, a escuchar sus historias, a aprender el nombre de cada cicatriz en sus rodillas. Descubrió que ella había aprendido a ser fuerte demasiado pronto. Y, sin darse cuenta, empezó a cambiar también él. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los ventanales del hospital, un médico se acercó con expresión distinta. No sonreía, pero tampoco parecía derrotado. El hombre se levantó de golpe. La niña abrió los ojos, aferrándose a su mano como si fuera un salvavidas. Y en ese instante, justo antes de que las palabras salieran de la boca del doctor, el corazón del hombre latía como nunca antes, consciente de que, pasara lo que pasara, su vida ya no volvería a ser la misma. El doctor respiró hondo antes de hablar, como si midiera cada sílaba. Dijo que había aparecido un posible donante, que aún no era seguro, que el tiempo era un enemigo silencioso. La niña no entendió todo, pero entendió lo suficiente para aferrarse con más fuerza a la mano del hombre. Él asintió, agradeció sin prometer, y volvió a sentarse cuando el médico se alejó,
sintiendo cómo la esperanza podía ser tan peligrosa como la desesperación. Las horas siguientes se diluyeron en una espera densa. En el pasillo, las ruedas de una camilla chirriaron como un lamento, un monitor pitó a lo lejos, una mujer lloró detrás de una puerta cerrada. El hombre observaba a la niña contar las baldosas del suelo con el dedo, murmurando números como si fueran una oración. Pensó en lo absurdo que era el mundo, en cómo una vida podía depender de la muerte de otra, en cómo el amor de una niña podía sostener un universo entero sin quebrarse. Esa noche, la madre abrió los ojos por unos segundos. La niña se levantó de un salto, le habló bajito, le contó que estaba siendo valiente, que pronto volverían a casa. El hombre se mantuvo a un lado, testigo de una intimidad que no le pertenecía, sintiendo una punzada de culpa por todas las veces que había elegido el trabajo cuando alguien lo necesitaba. La madre lo miró con una gratitud cansada, como si supiera algo que él aún no entendía. Al día siguiente, llegaron papeles, autorizaciones, palabras técnicas. El hombre firmó donde le indicaron, consciente de que estaba comprometiendo recursos, tiempo, algo más profundo que el dinero. La niña le preguntó si eso significaba que ya habían encontrado el corazón. Él no supo qué responder. Le dijo la verdad envuelta en cuidado, que estaban más cerca, que aún había que esperar. Ella aceptó, como había aceptado todo, con una madurez que no le correspondía. En algún punto de la tarde, el hombre salió a tomar aire. El hospital parecía otro mundo visto desde afuera. Sacó el teléfono, revisó mensajes que ya no le importaban, y por primera vez en mucho tiempo no respondió de inmediato. Recordó su infancia, una tarde en que su padre lo llevó a ver el mar y le dijo que la vida era prestar atención. Sonrió con tristeza, preguntándose en qué momento había dejado de hacerlo. Al volver, encontró a la niña sentada sola. La cama estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. Ella lo miró y negó con la cabeza antes de que pudiera hablar. La llevaron a hacerle unos estudios, dijo. Me dijeron que espere aquí. Se sentaron juntos. Él le contó historias de cuando era joven, de errores y viajes, de cosas que no había dicho en voz alta. La niña escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. En un momento, sacó de su bolsillo el anillo oxidado. Era de mi abuela, explicó. Lo traje por si hacía falta. El hombre cerró la mano sobre ese objeto pequeño y pesado. Sintió el peso real de las decisiones. Pensó en donaciones anónimas, en listas que se movían por influencias, en la línea delgada entre ayudar y manipular. Decidió que no usaría su nombre. Haría lo necesario, sin convertirlo en un favor que alguien pudiera cobrar después. Las noticias llegaron fragmentadas. El donante existía, pero había complicaciones. La compatibilidad era incierta. El tiempo apretaba. La madre regresó a la habitación, más pálida, más frágil. La niña le cantó una canción inventada. El hombre observó el latido irregular en el monitor y pensó en la palabra, corazón, como nunca antes, músculo, símbolo, promesa. Esa madrugada, un médico joven se acercó con ojos enrojecidos. Habló de riesgos, de probabilidades, de decisiones que debían tomarse rápido. El hombre miró a la niña, que dormía sentada, y tomó una decisión que no había planeado. Se levantó, pidió un momento a solas con el médico, y dijo algo que cambió el tono de la conversación. No fue una orden, ni un cheque. Fue una oferta distinta, una renuncia silenciosa a una parte de sí mismo que había protegido durante años. Cuando regresó, la niña seguía dormida. Él la cubrió con su abrigo. Afuera, el cielo empezaba a aclarar. Dentro, las máquinas seguían marcando el tiempo. El hombre se sentó, con la espalda recta, dispuesto a sostener la espera. No sabía cómo terminaría nada de aquello. Solo sabía que, pasara lo que pasara, ya había comprado algo que no se vendía en ningún mostrador, una forma nueva de mirar la vida, un compromiso que latía fuerte, incluso en la incertidumbre. El amanecer entró por la ventana como una promesa frágil. El hombre no se movió cuando la luz tocó su rostro, llevaba horas despierto, escuchando el ritmo desigual del monitor, aprendiendo a leer los silencios del hospital. En algún momento,
La niña abrió los ojos y lo miró como si hubiera estado allí desde siempre. No preguntó nada. Se limitó a acomodarse el abrigo sobre los hombros y a observar la puerta, esperando. A media mañana, el pasillo se llenó de pasos rápidos. El médico joven regresó acompañado de una mujer de cabello canoso y mirada firme. Hablaron en voz baja, revisaron papeles, se detuvieron frente a la habitación. La niña se puso de pie, demasiado rápido, como si el cuerpo le pidiera huir o luchar. El hombre apoyó una mano en su espalda, un gesto simple que la ancló. Necesitamos tomar decisiones, dijo la mujer. Ahora. Explicó de nuevo los riesgos, los tiempos, las posibilidades que se estrechaban. La madre, despierta pero débil, miró a su hija con una serenidad que dolía. Intentó hablar, apenas pudo. La niña acercó su oído y asintió, como si comprendiera un mensaje que no necesitaba palabras. El hombre sintió que aquel instante era una frontera, lo que se dijera después cambiaría todo. Pidieron firmar. Pidieron consentimientos. Pidieron confianza. El hombre firmó sin temblar. No lo hizo como quien compra, sino como quien entrega algo que no sabía que tenía. La niña sostuvo el bolígrafo un segundo antes de devolverlo, y en ese gesto mínimo parecía aceptar un mundo demasiado grande. Las horas siguientes se volvieron una marea lenta. Preparativos. Enfermeras entrando y saliendo. El sonido de ruedas, el roce de telas. A la madre la llevaron por el pasillo, y la niña corrió unos pasos antes de detenerse, obedeciendo una mirada. El hombre la alzó sin pensar, la sostuvo mientras desaparecía la camilla. Ella no lloró. Se quedó rígida, respirando corto, mirando hasta que la puerta se cerró. Esperaron en una sala pequeña, con una máquina de café que no funcionaba y un reloj sin números. El hombre habló de cualquier cosa, del clima, de un perro que tuvo, de una receta que nunca le salió bien. La niña respondió con monosílabos, contando los segundos con el pie. A ratos, apoyaba la cabeza en su hombro, a ratos, se separaba, como si temiera acostumbrarse. Alguien trajo noticias a medias. Luego silencio. El hombre se levantó y caminó en círculos, pensando en la llamada que había hecho de madrugada, en la promesa que había pronunciado sin testigos. Pensó en el anillo oxidado, aún en su bolsillo, pesado como un juramento. Pensó en el corazón como órgano y como verbo, latir, atreverse, quedarse. El tiempo se volvió extraño. Afuera, el día avanzaba, adentro, todo parecía suspendido. La niña empezó a dibujar en una hoja doblada, un corazón grande con puertas y ventanas. El hombre sonrió sin darse cuenta. Tiene habitaciones, dijo ella. Así no se siente solo. Al atardecer, la mujer de cabello canoso regresó. No traía sonrisas ni derrotas, solo cansancio. Dijo que seguían trabajando, que había obstáculos, que no se fueran. El hombre agradeció. La niña guardó el dibujo en su bolsillo, como un amuleto. La noche cayó de nuevo. El hospital se volvió un susurro. El hombre recibió mensajes que no contestó. Pensó en cómo explicaría su ausencia, en cómo justificaría decisiones que no tenían cifras. La niña se quedó dormida en una silla, abrazando su dibujo. Él la cubrió, otra vez, y se permitió cerrar los ojos un minuto. Un pitido agudo cortó el aire. Luego pasos. Voces. El hombre se puso de pie antes de entender. La niña despertó de golpe. Un médico pasó corriendo. Otro se detuvo, habló rápido, pidió paciencia. La palabra, crítico, flotó y se deshizo. El hombre sintió el peso de la promesa apretarle el pecho. Se quedó quieto, porque moverse parecía peligroso. Minutos después, la puerta se abrió apenas. Una enfermera pidió que la niña se acercara. El hombre quiso acompañarla, pero ella dio un paso sola. Volvió con los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de algo que aún no sabía nombrar. Me apretó la mano, dijo. Fuerte. El hombre asintió, incapaz de hablar. Se sentaron. Esperaron. El reloj sin números marcó algo. El mundo siguió. En algún lugar,
un equipo luchaba contra el tiempo, en otro, un hombre aprendía que hay decisiones que no se explican, solo se sostienen. La niña apretó su dibujo contra el pecho. Afuera, una ambulancia pasó sin sirena. Adentro, el latido seguía, frágil, obstinado, pidiendo que alguien no se fuera. La madrugada avanzó con pasos suaves, como si temiera interrumpir algo sagrado. El hombre permanecía atento a cada sonido, cada variación en el aire. La niña no soltaba el dibujo, lo había doblado con cuidado y ahora lo usaba como almohada improvisada. De vez en cuando, murmuraba palabras sin sentido, nombres que quizás solo existían en sus sueños. Él pensó en despertarla, pero decidió no hacerlo. El descanso, aunque breve, era un regalo. Una enfermera se acercó y les ofreció agua. Sus ojos decían más que su boca: cansancio, compasión, prudencia. Les indicó que podían esperar allí mismo. El hombre agradeció con un gesto y bebió despacio. Sentía la garganta seca desde hacía horas, como si hubiera pasado el día entero conteniendo algo que no sabía soltar. A lo lejos, un monitor cambió de ritmo. No era una alarma, solo una variación mínima, pero bastó para que el corazón del hombre se acelerara. Se levantó, dio 2 pasos, se detuvo. Recordó al médico joven hablando de probabilidades, de curvas que subían y bajaban como montañas invisibles. Recordó la renuncia silenciosa que había hecho, esa decisión que nadie más conocía y que, sin embargo, pesaba como una vida entera. La puerta volvió a abrirse. Esta vez fue la mujer de cabello canoso. Caminó despacio, como si el suelo fuera frágil. Hizo un gesto para que se acercaran. La niña despertó al instante, alerta, como si hubiera estado esperando ese momento incluso dormida. Se tomó de la mano del hombre sin pedir permiso. Él aceptó ese contacto como una confirmación. Hay cambios, dijo la mujer. No definitivos. Pero cambios. Los condujo hasta un pasillo más estrecho, donde la luz era tenue. Explicó que el procedimiento había comenzado, que el equipo estaba trabajando con precisión extrema, que cada minuto contaba. No habló de éxito ni de fracaso. Habló de lucha. La niña asintió, seria, como si entendiera que la palabra correcta era esa. Volvieron a sentarse. El hombre notó que sus manos temblaban y las apoyó en los muslos para calmarlas. La niña empezó a hacer preguntas pequeñas: si su mamá sentiría frío, si alguien le hablaría mientras dormía, si el corazón nuevo tendría miedo. Él respondió lo mejor que pudo, inventando certezas suaves donde no las había. Los corazones se acostumbran, dijo. Aprenden rápido. Ella sonrió apenas. Luego sacó el anillo oxidado y lo colocó sobre el dibujo. Para que no se pierda, explicó. Así sabe que es nuestro. El hombre sintió un nudo en la garganta. Pensó en devolverle el anillo, en decirle que no hacía falta, que nada se perdería. Pero entendió que aquel gesto no era un pago, sino un mapa. Asintió y dejó el anillo donde estaba. Las horas se estiraron. El hospital parecía contener la respiración. Un carro de limpieza pasó sin hacer ruido. Alguien apagó una luz. El hombre se permitió pensar en el después, aunque no sabía si habría uno. Pensó en llevar a la niña a ver el mar, en enseñarle a andar en bicicleta, en escucharla contar historias sin prisa. Se sorprendió a sí mismo imaginando un futuro que lo incluía. Un médico distinto apareció, con ojeras profundas. Habló con la mujer de cabello canoso. Cruzaron miradas. El hombre se levantó antes de que lo llamaran. La niña se puso a su lado, firme. Aún no, dijo el médico. Denos tiempo. Se sentaron de nuevo. El hombre respiró lento, contando como le habían enseñado alguna vez. La niña imitó su respiración, sincronizada, como 2 relojes que por fin se encontraban. Afuera, el cielo empezó a clarear por segunda vez desde que habían llegado. De pronto, una puerta se abrió y una camilla pasó rápido. El hombre no alcanzó a ver el rostro. Sintió el impulso de seguirla, de preguntar, de exigir respuestas. Se contuvo. Comprendió que, por primera vez, no tenía control, y que quizá nunca lo había tenido.
La mujer de cabello canoso regresó. Esta vez, sus ojos brillaban de otra manera. No sonreía, pero su voz había cambiado. Vamos paso a paso, dijo. Hay señales. La niña apretó el dibujo contra el pecho. El hombre cerró los ojos un segundo, agradecido por la prudencia, por esa palabra pequeña que no prometía nada y lo prometía todo. Se quedaron allí, compartiendo el silencio, sosteniendo el tiempo como se sostiene algo frágil. En algún lugar, una máquina marcó un ritmo más estable. En otro, un corazón aprendía un nuevo camino. El hombre sintió que el suyo también se ajustaba, que latía distinto, más atento. La niña apoyó la cabeza en su hombro y susurró. Creo que está escuchando. Él no preguntó a quién. Se limitó a quedarse, a no irse, a sostener ese instante que aún no sabía cómo terminaría. El tiempo, que hasta entonces había sido un enemigo invisible, comenzó a cambiar de rostro. Ya no golpeaba con urgencia, sino que avanzaba con un respeto casi solemne. La mujer de cabello canoso regresó una última vez al pasillo. Esta vez no habló de señales ni de pasos intermedios. Se detuvo frente a ellos, respiró hondo y asintió lentamente. No hizo falta más. La niña se llevó la mano al pecho como si acabara de sentir algo nuevo latir dentro de ella. La madre despertó horas después, en una habitación silenciosa, rodeada de luces suaves y tubos que parecían frágiles hilos de vida. Abrió los ojos con dificultad, y lo primero que vio fue el rostro de su hija. La niña no lloró. Sonrió. Una sonrisa pequeña, incrédula, pero real. La madre levantó la mano con esfuerzo y la apoyó en la mejilla de la niña, como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. El monitor marcaba un ritmo constante, distinto, joven. El hombre observó desde la puerta. No entró de inmediato. Sintió que aquel momento no le pertenecía del todo. Había aprendido, en esos días interminables, que amar también era saber cuándo dar un paso atrás. La mujer de cabello canoso se le acercó y habló en voz baja, con la serenidad de quien ha visto demasiados finales y pocos comienzos. Dijo que el corazón estaba respondiendo, que el camino sería largo, que habría miedos y recaídas. Dijo también que, contra todo pronóstico, había esperanza. La niña salió de la habitación y corrió hacia él. No con la desesperación de antes, sino con una alegría contenida que parecía no querer romperse. Lo abrazó fuerte, sin decir nada. Él cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas hicieran su trabajo. No eran de alivio solamente, eran de reconocimiento. Algo en su vida había encontrado sentido en ese pasillo frío. Los días siguientes trajeron rutina, visitas breves, controles, palabras nuevas que la niña aprendió a pronunciar sin miedo. El hombre estuvo allí siempre, sin hacer ruido. No llamó a periodistas, no buscó reconocimiento. Cumplió su promesa silenciosa y renunció a la parte de sí mismo que necesitaba ser visto. Acompañó, sostuvo, esperó. Descubrió que la paciencia también era una forma de amor. Una mañana, la madre pidió verlo. Le habló despacio, agradecida, pero sin solemnidad. Le dijo que su hija le había contado de la pregunta en el mostrador, de las monedas, del anillo oxidado. Le dijo que los corazones no se compran, pero que se reconocen. El hombre no supo qué responder. Bajó la mirada y, en ese gesto, aceptó que había sido cambiado de una manera irreversible. Cuando llegó el día del alta, el hospital parecía distinto. Menos frío. La niña caminaba despacio, pero con paso firme. Llevaba el dibujo del corazón con habitaciones y ventanas, ahora un poco arrugado, como las cosas que han sido usadas de verdad. Antes de irse, se detuvo frente al mostrador de información. Miró a la enfermera y sonrió, sin decir nada. El hombre entendió que algunas preguntas ya no necesitaban respuesta. Afuera, el sol los recibió sin ceremonia. El mundo seguía siendo duro, desigual, impredecible. Pero algo había cambiado en su forma de mirarlo. El hombre llevó a madre e hija a una casa pequeña, luminosa, donde el silencio no dolía. No fue un rescate, ni una caridad. Fue un acuerdo tácito de cuidarse.
Él aprendió a cocinar platos simples, a escuchar historias largas, a llegar temprano. La niña aprendió a reír sin contar monedas. Con el tiempo, la madre recuperó fuerzas. El corazón nuevo encontró su ritmo definitivo. Y el hombre, que antes había vivido rodeado de relojes y urgencias, aprendió a medir la vida en gestos, una mano apretada, una respiración tranquila, una canción inventada antes de dormir. Nunca volvió a ser el mismo, y nunca quiso serlo. A veces, cuando pasaban cerca del hospital, la niña miraba el edificio con una seriedad antigua. Luego tomaba la mano del hombre y seguían caminando. Él pensaba en aquella pregunta imposible, lanzada al aire como un desafío al mundo. Comprendía ahora que no había sido una pregunta ingenua, sino una verdad disfrazada: los corazones no se compran porque no pertenecen a nadie. Se entregan. Y así, sin grandes discursos ni finales ruidosos, la vida continuó. No perfecta, no fácil, pero viva. En algún lugar del pecho del hombre, algo latía distinto. No era un órgano nuevo. Era una certeza, que el día en que una niña pobre preguntó dónde podía comprar un corazón, él descubrió que el suyo, por fin, había aprendido a amar.